solamente podemos decir que si no es la gracia del Señor, es por gusto. Esta mañana quisiera compartir algo que compartí hace unos 15 días y tiene que ver con Cristo, cabeza y autoridad, pero más que todo el aspecto de la autoridad. La vez pasada decíamos, ¿qué es la autoridad? Decíamos que es potestad, poder, dominio, imperio, reino, jurisdicción, libertad y derecho. No es algo tangible, hermanos. Es algo intangible. O sea, no lo podemos tocar, no lo podemos. Es algo que es como una investidura. Es algo que el Señor lo da a quien Él quiere. La autoridad es el derecho legal o moral de ejercer poder o el poder que se posee para ejercer. Decíamos, en todo lugar hay autoridades. En el trabajo está el propietario de la empresa, gerente general y así, supervisores, hasta llegar al... En la escuela, director, subdirector, maestro. ¿Verdad que hay escalas? En el cuartel militar, el general, y sigue hasta llegar al soldado raso. Y así sucesivamente vemos de que existen diferentes autoridades y en todo lugar hay autoridades. En el hogar, voy a decir algo que tal vez les ofende, pero está papá, mamá y los hijos. Y si no hay hijo, está papá y mamá. Esposo y esposa. Siempre hay una cabeza. El esposo no crean que está suelto, pues, y puede hacer lo que él quiere. No, está también. Tiene autoridad. No está para hacer lo que él quiere. Ni la esposa también está para hacer lo que él quiere. La esposa tiene autoridad también. Pero está puesto en un lugar más bajo que el esposo. Y así hay jerarquías, pues puedo decir, hay jerarquías entre la familia, el grupo familiar está, decía, el padre, madre, hijos. Y entre los hijos, si pudiéramos decir, está la mayor, la de en medio y la menor. Y en todo esto puede ser de beneficio si reconocemos o no reconocemos. Romanos 13 dice, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hay una autoridad superior y es una autoridad suprema.
Es una autoridad que nosotros tal vez no la vemos realmente. Pero es superior, es superlativa. Es la autoridad de Dios. Como dice, no hay autoridades si no es de parte de Dios. Dios es la suprema autoridad sobre todas las autoridades. No importa lo que nosotros creamos, no importa lo que se nos ha enseñado, no importa cualquier cosa. En cuanto a autoridad, la máxima autoridad es Dios. Así de sencillo. Porque Él establece las otras autoridades. Y si establece autoridades es porque Él tiene autoridad. Y nadie puede poner una autoridad si no tiene autoridad para ponerla. Entonces podemos decir, Dios es la máxima autoridad. Daniel dice, Dios altísimo. Imagínense, Dios altísimo. Dice también en Éxodo que reinará para siempre. O sea, vean qué clase de autoridad es la que tiene Dios, el Señor. Él es altísimo, es sobre todas las cosas. Si es alto, es sobre todas las cosas. ¿Verdad? Y si reinará para siempre, dice que no hay nada que pueda destruirlo, no hay nada que pueda quitarlo. Reinará para siempre. Es como el aro o la O que no tiene un principio y un fin. Esa es la autoridad máxima. Tenemos una autoridad máxima. Es para siempre. Y es sobre todo. Y cuando habla sobre todo, tengamos por entendido de que están los cielos, está la tierra. Están los ángeles, querubines, serafines. Ahí hay autoridad. Está la tierra, están los presidentes, los gobernantes. Ahí hay autoridades. Pero dice que sobre esas autoridades en la tierra y en los cielos, Dios es sobre todas las. Él es la máxima autoridad. Y esa autoridad no le será quitada porque es su naturaleza. Nadie es más que él. Nadie puede decirle, quítate de aquí o apártate. Él tiene autoridad. Tal es que cuando Él habla, lo que habla se hace. Porque cuando digo, hágase la luz, ¿qué dice que pasó? Se hizo la luz. Cuando el Señor dijo, hágase al hombre, el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Pero qué ignorancia nuestra muchas veces, siendo del polvo de la tierra, creemos. Y porque hemos estudiado una carrera, y porque tal vez ganamos buenos billetes o tenemos buenos billetes, creemos que somos lo máximo. Y con gran arrogancia. Ay, Señor, tenga misericordia. Él es la máxima autoridad. Y si Él quiere, lo quita. A la hora que Él quiere, lo puede quitar.
¿qué le va a decir usted? ¿O qué va a decir usted? Si Él tiene la potestad, Dios es la máxima autoridad en toda la creación, llámese espiritual, angelical o terrenal. Dios es sobre todas las cosas. Él es la máxima autoridad. El hombre es polvo de la tierra. Miren la gran diferencia. Todo completo a nada. Yo leí en una ocasión en un libro. Estaban unos hombres hablando de guerras y tenía el lápiz, así uno de ellos, y estaban hablando de un país. Y él preguntó, ¿y dónde está ese país? Y comenzaron a ver, él tenía sobre el mapa. Y cuando quitó, ahí estaba el país. Un gran mapa sobre toda la media. Y el país estaba siendo quitado por un bolígrafo, un lápiz. Así es el Señor. El Señor, para comenzar, hermanos, Él no es visible. A Él no lo podemos tocar. No nos podemos imaginar cómo es. No podemos, entonces se nos hacen a nosotros, pero tan difícil pensar y creer y confiar en alguien que no podemos ver y tocar. Pero ese que no podemos ver y tocar es sobre todas las cosas. Y tiene la capacidad de que al hablar se realicen las cosas y tiene la capacidad de quitar y poner como Él quiere sin que nadie le diga por qué haces así. Ese es el Señor. Dice en Lucas 1:35, 1:30-35. Él tiene la autoridad. Él es la autoridad. Dios es autoridad. Él tiene autoridad, tiene potestad, tiene poder. Tiene la capacidad de hacer y decir y hacer. De sostener, de regir. Y nadie le puede decir por qué haces así. Como decía en Jeremías cuando hacía el barro, al alfarero. ¿Podrá la vasija decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? No puede. El alfarero hace como él quiere. Y si quiere, quita ese barro y pone otro barro. Ese es el Señor. Quita y pone reyes. Dice en Lucas 1:30-35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Próximo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, quedémonos ahí. Dice, María concibió. María estaba comprometida a casarse con José. Estando en
en ese estado de compromiso, dice que el Espíritu la hace concebir y concibe, y lo que ella concibe será llamado Hijo de Dios o Jesús. Y cuando ella concibe, es normal, pues, ¿verdad? Pero dejemos eso. A lo que quiero es que lo que concibe es Dios concibiéndola a ella, y ella recibe de Dios. Y lo que da a luz es a Jesús. Jesús, Cristo. Jesús, Dios. Jesús, hombre. Hasta ahí dejemos. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Decíamos que lo que nació de María fue el Señor Jesucristo, hombre, Dios. Filipenses 2:7. Veamos esta escritura. ¿Por qué estoy hablando de estas escrituras? En estas escrituras, por una sencilla razón. Quiero que veamos cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, dice la escritura, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice que no solamente se despojó de sí mismo, siendo Dios se despojó, sino que estando en la condición de hombre, se hizo mucho más bajo y se hizo siervo o esclavo. Siendo Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y esclavo. O sea, a lo que voy es que Él, siendo Dios, se despojó, se desvistió, se vació. Y Él era tan débil como usted y como yo. Él podía pecar porque estaba en un cuerpo débil. Y Él no podía hacer nada por sí mismo. ¿Por qué? Porque no estaba usando su derecho de divinidad, sino que estaba viviendo como un hombre común y corriente en esta tierra. El más bajo de los hombres que existen ahora era más alto que lo que se hizo Dios, porque esa es la palabra que Él se vino a hacer, maldición. ¿Por qué se hizo maldición? Porque absorbió el pecado suyo, el pecado mío, y el pecado lo convirtió en maldición. El Señor Jesús, estando en la tierra, en sus 30 años que vivió en la tierra, vivió como un hombre débil, necesitado de algo, de comer, de beber, de dormir, de descansar. No crean que Él era débil, pero tenía algo que nosotros, aleluya. Él era tan débil que Él dependía de su Señor, de esa máxima autoridad, de Dios Padre, de su Padre mismo. Él, como Él mismo dice, yo no puedo hacer lo que yo quiero, sino que me doblego delante de mi Padre y vengo delante de Él y digo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque estaba vacío, era un hombre. Él
tenía hambre y tenía necesidad y tenía que clamarle a su Dios, Señor, dame de comer. Y fíjense que decía, para mí el comer es el hacer la voluntad del Padre. Imagínense, si usted tiene hambre, va a hacer la voluntad del Padre. Si usted tiene hambre, ¿qué es lo que busca? Comida. Pero el hijo decía, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre, no es que me traigan una pizza. En su debilidad confió tanto que el hacer la voluntad del Padre le alimentaba tanto que le satisfacía. Dios, la máxima autoridad. El Hijo, vaciándose, siendo nada, necesitaba de Dios. Y Dios le dio la autoridad a él. Porque él dijo, toda autoridad. Aleluya. 28, Mateo. Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. De tal manera que su fuerza, su capacidad, su nutrición, el Padre se la dio. Y la potestad de que él al hablar enseñaba, dice, de tal manera que enseñaba con autoridad. Y lo que hacía, lo hacía porque tenía autoridad. Y lo que hacía, lo hacía no de su propia voluntad. Era la voluntad de la autoridad máxima de Dios. Dios, la máxima autoridad, delega su autoridad sobre su Hijo. A Él le ha sido dada toda potestad, toda autoridad. Pero como sucede en todo momento, en todo lugar y en cualquier parte, existen rivalidades. Y la rivalidad siempre es por ser más. Y si es posible, quitar al que está más alto que yo. El hijo, ¿por qué creen que le grita a los padres? Porque cree que porque ya es ingeniero, o es abogado, o un doctor, es más que su papá y su mamá. Y los ve con desprecio como que no le pagaron ellos para que él pueda estar donde está. Y los ve así. La esposa muchas veces el esposo le paga una carrera para que se desarrolle, para que se eduque, para que sea algo. Y le dan un empleo en el cual le dan buenas chirilicas y porque ella ya tiene hasta carro y el esposo ya ni lo quiere llevar en el carro porque está muy feíto. Es tremendo, ¿verdad? Cómo el corazón del hombre se engaña a sí mismo creyendo que porque el Señor le ha dado un poquito es más. Perdonen, hermanos. El Señor Jesús dijo, yo siendo siervo, siendo el Hijo de Dios, vine a servir y no para ser servido. Eso lo dijo el Señor Jesús, pero ¿qué?
Nosotros estamos esperando que tráeme un cafecito. Mira, hace esto, pone esas sillas porque se necesitan. Mira, fíjate que hay que hacer aseo. Vamos a hacer aseo. Vamos. Pero él no hace nada. Y cuando se realizan las cosas, dice, es que viera cuánto me costó. Si usted no ha hecho nada, hombre. Si usted lo único que dijo, aquí estoy. Sí, pero ¿para qué? Mejor váyase porque estorba. El corazón del hombre es engañoso, hermano. Y nos hace creer que porque nos han dado la oportunidad, ya somos. Ay, Padre bendito, ten misericordia de mí. Pero dice, toda potestad le ha sido dada al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Y Él constituye en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Y hay diáconos. Y hay servidores. Y están aquellos que solamente se vienen a sentar. Pero hay rangos de autoridad. Y aquel que solamente viene a sentarse, porque tiene años de estar viniendo a sentarse, cree que tiene la potestad de decirle al pastor, ¿y usted por qué está haciendo así? Y se le planta al pastor. Hombre, hermanos, tengamos dos deditos como para venir delante del Señor y decir, Señor, muéstrame lo que soy. Muéstrame lo que soy. Y si me has permitido servir, Señor, muéstrame a servir. No a la iglesia, no al pastor, servirte a ti, Señor. Porque si se viene a servir, no es servirle a la iglesia, no es servirle al pastor, no es servirle al hermano, es servirle al Señor. Porque el que está sirviendo no es usted, sino que Cristo que ha venido a su corazón está sirviéndole a Dios. Entonces no tiene la capacidad usted de decir, yo soy. No, no es. Es Cristo en usted, en mí, el que hace la voluntad del Padre. Él tiene la autoridad para enseñar con autoridad. Él tiene la autoridad de sanar enfermos. Él tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere porque su palabra tiene autoridad. Es el Señor Jesús en usted y en mí el que hace la voluntad del Padre y el que el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No es usted, no soy yo, es al Hijo de Dios a quien se le ha dado toda la potestad. A Él se le ha dado la potestad. Y Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser puesto en el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha dado. Aleluya. Hermanos, cuando yo quise en mi corazón compartir esta palabra, es porque yo creo que a ustedes también les pasa. Uno puede ver lo que acontece en medio de nosotros. Se forman grupitos. O tal vez no se forman grupitos, sino que uno en su sola potestad. Ah, sí, ahora hay chat, no me acordaba. Es como yo soy de la vieja guardia, que yo para encender el teléfono hasta donde enciende, digo.
es chat. Hermanos, yo podía ver algo y decía, Padre, decía, eso está mal. Porque si hablaban de ciertos hermanos y eso está mal. Y comencé a orarle al Señor, decir, Señor, pues, ¿cómo poder colaborar? Pues, porque el Señor nos ha llamado para ser parte de un cuerpo, que es la iglesia, y dice que es un cuerpo de muchos miembros, ¿verdad? ¿Cuántos miembros? Imagínenselo ustedes en toda la faz de la tierra, todos los que han muerto y todos los que van a, imagínense el cuerpo del Señor, la iglesia, pero solamente una cabeza. Una cabeza. Una. Si fueran dos, fuera un fenómeno, pero es una cabeza. Y dice que en lo natural, hermanos, este cuerpo, yo no, perdónenos tal vez ustedes, mis manos pues no están. ¿Da que o usted lo hace? O agarra usted y comienza a apoyarse los ojos a la cabeza, No está en conflicto el cuerpo natural. El pie no se pelea con el otro pie porque sabe que él tiene una función y este tiene otra función. Y este golpea menos que este. ¿Por qué? Porque soy derecho y el izquierdo pues golpea con la izquierda. Pero no se están peleando. Cada uno tiene su función. Ponga su atención en la función que el Señor le ha llamado a hacer en la congregación, en la iglesia. No en la función que el Señor le ha delegado a otro. Interésese en lo que el Señor le ha llamado a hacer a usted. No en lo que el Señor ha llamado a otro. Y si no sabe, lea las escrituras, hermano o hermana. Y el Señor le va a hablar a través de ellas porque Él usa la palabra porque ellas tienen autoridad. Y le va a decir a usted, tú eres tal cosa y te he llamado para que hagas esto. Y si lo vas a hacer, hazlo bien porque lo estás haciendo para mí. No lo estás haciendo para el pastor que yo he puesto como pastor. No lo estás haciendo para la iglesia que es la iglesia. Lo estás haciendo para mí, dice el Padre. Involúcrese, hermano. Acérquese al Señor. Pregúntele, Señor, ¿qué quieres que? Pablo dice que iba a caer. Y de repente una gran luz, la autoridad del Señor, y ¡pum! Cayó al suelo. Y dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga, Señor? No se dirigió a los que iban con él. Se dirigió a aquel que se le había aparecido como una luz. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con la autoridad que es el Señor. Si usted no ha tenido un encuentro personal con el Señor, por eso es que está de piedra de tropiezo en la palabra para la iglesia misma. Es necesario que nosotros tengamos un encuentro personal con la autoridad, con la máxima autoridad, para que Él nos diga qué hacer, cómo hablar, cómo caminar. Y Él nos va a hablar
Yo le digo constantemente en la mañana, Señor, háblame, Señor. Y yo hasta le digo, Señor, yo quiero oír tu voz, Señor. Yo quiero oír tu voz. Y yo sé que el Señor me habla por la palabra. Y yo lo primerito que hago en la mañana es irme a las escrituras y leer, aunque sea 5 capítulos. Porque sé que el Señor me puede hablar a través de ellos. Pero si usted no lee las escrituras, ¿cómo cree usted que le puede hablar el Señor? Y cuando viene a la iglesia se viene a dormir. ¿Cómo le va a hablar el Señor? Y estando en la iglesia está como, supuestamente aquí está la Biblia, ¿va? Y no sé si ustedes pueden ver. El Señor quiere circuncidar el corazón, quiere circuncidar el oído, quiere abrir el oír, quiere abrir los ojos y nosotros nos vestimos en la mañana. ¿Para dónde vas? A la iglesia. Aleluya. Y agarramos la Biblia, que por cierto, ¿cómo se llama ese del barquito? El desodorante, el Old Spice. El Old Spice. Ahí vamos, nos sentimos bien orgullosos. ¿A dónde vas? A la iglesia, hermano. ¿Y dónde venís? De la iglesia, hermano. Hermanos, tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados, tenemos que entender, tenemos que esperar a que el Señor nos abra el entendimiento para que podamos caminar y vivir conforme a su corazón y para que podamos reconocer la autoridad establecida por Dios en todo lugar. Hay autoridades en todo lugar. La autoridad policial, la autoridad. Nuestro país tiene autoridad, está el señor Bukele. Él es la cabeza. Y si el Señor lo ha puesto, ¿usted qué va a decir? Sí, ¿qué va a hacer? Salir con un cartel. Hermano, sométase a las autoridades establecidas por Dios, porque no hay autoridad si no es puesta por Dios. Que el Señor nos enseñe a reconocer autoridad y a someternos a las autoridades. Señor les bendiga, hermanos. Dios protege. El feminismo en todas sus manifestaciones. Las mujeres somos iguales a los hombres. La Biblia dice que no, hermano. El Francisco. Es difícil, ¿verdad? Empoderar. Discúlpeme, hermano. Lea la Biblia mejor. Es mejor ser humilde que empoderado. ¿Sabe que es una persona fuerte? La humilde.
se necesita ser más fuerte para quedarse callado. El débil es el que habla. Y este asunto de la autoridad yo la aprendí de una forma bien simple. Cada vez que yo estoy bajo autoridad, Dios me protege. ¿Y sabe de quién me protege más? De mí. Dios va a ocupar a alguien para quebrantarte. ¿Y por qué nos va a quebrantar? Por el orgullo. No hay paz. Llevad mi yugo. Mi yugo es fácil. Aprendan a ser humildes como yo. Mansos. Porque usted tiene un yugo. La deuda del marido, la esposa, la otra esposa. Sí, la otra esposa que dejó para casarse con este y la está manteniendo también a esa. Me defiendo, no, esté pensando mal. Que su hijo rebelde, que su hija. Uno tiene, ¿cuántos tienen cargas? Pero él dice, yo la mía es más fácil. ¿Y por qué la gente no tiene paz? Y hay una locura. Pasen y dejen sus cargas. Y yo no sé por qué la gente habla así. Bueno, porque no conocen la escritura, pienso yo. Le dejan la carga al Señor y después la toman. ¿Han oído eso? Eso es ridículo. Usted nunca le entregó. Porque el Señor no miente. Por ejemplo, atar y desatar al diablo. ¿Cuántos han oído eso? Y atamos, todos los domingos lo atan. Y entonces durante la semana se desata entonces. No, piénsenlo. ¿Por qué tengo que atar al diablo todos los sábados si lo até el sábado pasado? Hermanos, nos vamos para la casa. Hay carnita asada. Mira, hermano, no hay tal cosa que yo dejo la carga y me la llevo de regreso. Hermano, eso no es bíblico, por amor de Dios. Hablemos conforme a la palabra. Él dice, si estás trabajado y cargado, eres candidato. No puede dormir, no puede comer, tiene gastritis, le pican los ojos, el oído y los piojos. Y yo no sé. Dice, vengan a mí. Yo los haré descansar. Mire qué promesa, hermano. Aleluya. Y dice, lleven mi yugo. ¿Cuál es ese yugo? O sea, tú tienes tu yugo. Ese es tu hijo, tu hija, tu mujer, tu marido, lo que sea. El trabajo, el jefe. Tú tienes tu yugo y te está matando. Pero yo te ofrezco que lleves el mío. Y vas a hallar descanso. Y te voy a quitar el tuyo. ¿Y cuál es ese yugo? Manso y humilde. Someterse a la autoridad. Así lo quisiste. Amén. Y hermano, la carga desaparece. Sonreírle a la vida. Las gentes inconsistentes tienen un conflicto adentro, como las olas del mar que tiran cieno y lodo, dice el Señor. Cieno y lodo adentro. El impío no tiene paz, dice. Cieno y lodo. Porque no tienen paz. Él es soberano y uno dice, Señor, ¿cómo es esto del yugo? Mi yugo tiene dos partes. Sé manso, manso. Shh, manso y humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. No me gusta mi jefe. Manso.
No me están pagando las horas extras. Manso. Dios hará justicia. Me hacen trabajar 1 hora de más, o 2, o 3. Manso. Y hay descanso. Reconozcamos las autoridades. Aunque no nos gusten, fueron puestas por Dios. Hay autoridades ilegítimas, que conste. Son usurpadores. ¿Verdad? Estoy hablando de la autoridad de Dios. Y hermanos, la invitación es manso y humilde. ¿Quiere un yugo fácil? Sea manso. Sea humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero si somos conflictivos, ay Dios. Gracias, hermano. Pongamos de pie.